El ingeniero Julio César Rentería Sandoval es ingeniero químico con especialidad en refinación y petroquímica por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Con más de 35 años de experiencia, se ha consolidado como experto en catálisis y tecnologías de refinación del petróleo, brindando asesoría técnica a refinerías y empresas energéticas en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, incluyendo Pemex, Petrobras, Petroperú, Repsol, YPF y ESO, entre otras más. Ha coordinado proyectos con instituciones como el Instituto Mexicano del Petróleo, Colombia y Venezuela, así como centros tecnológicos en Argentina y Brasil. Actualmente dirige consultores asociados en tecnologías catalíticas, CATEC, y participa activamente en organismos técnicos y ciudadanos del sector energético, como el Observatorio Ciudadano de la Energía y diversos comités de ingeniería y obras públicas. Su destacada trayectoria ha sido reconocida con distintos nombramientos, entre ellos el Zacatecano Distinguido en la Ciencia y la Tecnología, en los premios nacionales Andrés Manuel del Río y Ernesto Ríos del Castillo. Damos la bienvenida al ingeniero Julio César Rentería con la presentación Retos y oportunidades en la refinación del petróleo en México y Latinoamérica. Gracias, Pablo. A mí me gusta, primero saludo con mucho aprecio a nuestra expresidenta del CONIC aquí presente, ¿no? Y a mí me gusta traer baños de realidad, para que en esa realidad que puede hacer en otro lugar, podamos tratar de tener aprendizajes en nuestro querido Petróleos Mexicanos. La presentación es muy grande, va a quedar en las memorias del evento, pero en lugar de hacer un recorrido en diferentes sistemas de refinación, me voy a concentrar solo en dos, en el caso chileno y en el caso mexicano, para ver eventualmente qué aprendizaje pudiéramos tener o qué alianzas pudiéramos tener. Hace ratito tuvimos una reunión con los colegas chilenos y de gente de Petróleos Mexicanos, y sé que se reunieron con el Instituto Mexicano del Petróleo. El objetivo de este foro es precisamente eso, que se reúnan, traten de llegar a un acuerdo y eventualmente de esa sinergia tratar de llegar a un punto de acuerdo para el bien de nuestros petróleos mexicanos. Entonces, les decía, voy a irme directo al caso chileno y me voy a regresar al mexicano, porque realmente es importante. Esta no es la última presentación, Alex, la que mandé a la noche. Es muy importante que todos estemos conscientes de lo que está sucediendo en otros lados, como es el caso de Chile, ¿no? Toda esta información va a estar compartida para que ustedes la puedan revisar, comentar y eventualmente refutar. Chile tiene dos refinerías, la refinería de Concón, la refinería de Biobío, y tiene una refinería como las que salieron en la prensa de las micro refinerías. ¿Se acuerdan esa de Coatzacoalcos y demás? Que es prácticamente una torre de destilación, pues es esa refinería que tiene Chile. Increíblemente, incluso esa zona la van a utilizar para producir otro tipo de energéticos, como es el hidrógeno verde. Tiene configuración diferente a las mexicanas. Nosotros en las refinerías mexicanas siempre decimos configuración FCC o configuración coque. Las refinerías chilenas tienen configuración FCC, coker e hidrocraqueo. En el caso de hidrocraqueo de Chile es un proceso que ellos tienen no para remover nada más el azufre, sino para craquear la carga para producción de petrolíferos, es decir, no buscando calidad, sino buscando ya también rendimientos, porque estas corrientes las mandan a la planta FCC, y eso lo tiene en las dos refinerías. Entonces tienen un índice de complejidad sumamente alto. Ellos hicieron un análisis. ¿Qué me conviene más, modernizar refinerías o construir una nueva refinería? Y después de un análisis técnico y económico encontraron que había que modernizar sus refinerías. ¿Cuáles son los resultados? Los vamos a ver. También hicieron muchos proyectos para incrementar la eficiencia e integridad operacional.
Y finalmente, el objetivo de ellos, como la doctora Albornoz nos decía, es una empresa estatal, pero para poder tener una función social, tiene que producir dinero. Si no, no hay dinero que repartir para los programas sociales. Entonces, el enfoque fundamental de ellos es la producción de dinero, por así decirlo, y obviamente tienen muy bien trazada la ruta a la transición energética. El proceso de Chile, contrario a lo que nosotros pensaríamos, que estuviera arriba del 80%, por decisión propia, lo bajaron de 87 a valores cercanos al 70%, por decisión propia, porque encontraron que con ese índice ocupacional producían incluso más combustibles que cuando operaban las plantas a más capacidad, es decir, teniendo esa visión. Otra visión que hicieron en Chile fue mejorar la calidad de los crudos. Mejoraron las plantas, pero también se enfocaron en las mezclas de crudos que deben de procesar, incrementaron el contenido de crudo ligero que están procesando en sus refinerías, y todavía para darle un poquito la cerecita al pastel, pues construyen o reactivan un oleoducto que cruza los Andes para traer shale oil y acondiciona sus refinerías, por lo menos una refinería que creo la de Bio Bio, si están aquí los colegas chilenos, la refinería de Bio Bio para procesar shale oil. Esta es la producción de gasolinas, es interesante, pero vamos a ver qué sucede con respecto al rendimiento de gasolina. Pues este rendimiento de gasolina de valores de 25% los traen en 42%. O sea, tuvieron un delta de 17%, y el de diésel de valores de 30, pues los 30 bajos los subieron a 30 altos. Entonces esto hace obviamente que la rentabilidad de las refinerías chilenas pues sea mucho más alta que el estándar del estándar de las refinerías del mundo. ¿Qué pasó con el rendimiento de combustóleo? De valores de 20, pues andan en valores de 5, 6, 7%. Márgenes de refinación, pues en los años gloriosos de la refinación de petróleo en el mundo llegaron a 29 y 31 dólares respectivamente, y obviamente pues ya por la dinámica del mercado, pues obviamente se ha bajado ese índice. ¿Recuerdan cuántos barriles de petróleo producía Chile? Prácticamente cero. ¿Es una desventaja? No lo ven así ellos, lo ven como una ventaja porque les da la capacidad de seleccionar los crudos que van a procesar en la refinería, y seleccionarlos no nada más en cuanto a su costo, sino también en cuanto a sus propiedades. Entonces, ese es el caso chileno. Quiero ser también muy paradigmático en esto porque es bien interesante cómo operan ellos sus refinerías. Ellos quieren la máxima rentabilidad, pero refinería que emite más de lo que por ley deben de emitir, refinería que la paran. Entonces las emisiones de SOX y de gases efecto invernadero fue uno de los objetivos críticos en la refinería de Chile. En México, para que se den una idea, la ley que establece la recuperación de azufre de los productos que se recupera de la purificación de los productos es del 85-90%, no lo recuerdo bien. En Chile están en 99.1 real, con visos de subirlo a 91.5, 91.6. Es decir, ellos ya van en los decimales hacia arriba. ¿Qué fue lo que hicieron? Mapearon todos los puntos de emisiones de SOX, lo que no se puede medir, no se puede bajar o no se puede controlar. Empezaron a ver todos los calentadores, todos los quemadores, la chimenea de las plantas catalíticas, y vieron cuál era el impacto. Para fortuna de ellos, encontraron que las plantas azufreras eran de los mayores productores de azufre, y también la planta catalítica. Entonces, si yo lo tengo muy centralizado el problema, pues puedo resolver mucho el problema. Ellos por ley, tienen que cuando la calidad del aire llega a cierto contenido de SOX o las emisiones superan cierto nivel, tienen que utilizar un producto, y que tengo que decirlo, el Instituto Mexicano del Petróleo tiene este producto que es el aditivo reductor de emisiones de SOX. En Chile aplicaron esto y está por ley, no es por decisión propia. O
¿Se acuerdan cuando querían cancelar la refinería del norte de El Cadereyta? Pues lo que se pedía era que se instalara un lavador de gases. Ellos los han instalado en sus refinerías con un éxito también muy, muy interesantes. Entonces, ¿de dónde a dónde han bajado las emisiones? Pues ahorita andan en 879 toneladas por año. 879 toneladas por año de valores de 2000. Obviamente antes de este programa, que ellos hicieron un programa especial de descontaminación del aire, pues andaba incluso valores muy superiores a los 2000. Entonces los chilenos pues de alguna manera nos están dando cierta pauta. Realmente a mí me interesa que tengamos esa sinergia con ciertos países con los que nosotros podemos participar. Ahora, en la otra contraparte, yo siempre digo en el resto de América Latina, Petróleos Mexicanos tiene los mejores operadores, son los que son capaces de mantener operando las plantas incluso en situaciones muy adversas. Esas habilidades técnicas, eventualmente Petróleos Mexicanos las puede compartir con ellos y los chilenos puedan compartirnos algunas de las habilidades que tienen. Ya ni hablar de la calidad del azufre, pues tienen ellos los productos con muy bajo contenido de azufre. Ese es el caso chileno. Ahora me voy a venir al caso mexicano para ver si algunas lecciones aprendidas en otros lugares lo pudiéramos hacer. Con el comentario de que Petróleos Mexicanos, y hace rato discutíamos, tiene un gran problema, como decía mi paisano Ramón López Velarde cuando se refería a los yacimientos de plata en la ciudad de Zacatecas, pero también hablaba de los veneros del diablo, que era el azufre. Entonces, las refinerías mexicanas son más o menos complejas, incluso son más complejas que el promedio del mundo, pero la novedad es que de la complejidad, que pues vamos a decir que andamos en 10, el 20% de esa complejidad me voy regresando poco a poco, el 20% de esa complejidad lo da las plantas de hidrodesulfuración, es decir, disminución de azufre. No son plantas diseñadas para producción de petrolíferos. Me regreso no sé cuánto tiempo, aquí me podrán suspender en el momento que ellos consideren conveniente. Esta es la curva de la capacidad instalada de refinación de Petróleos Mexicanos. De 1.640.000 se subió a 1.980.000 con la incorporación de la refinería de Dos Bocas, y si le agregamos los otros 340.000 de la refinería de Deer Park, pues Petróleos Mexicanos tiene capacidad de proceso de 3.3 millones. Perdón, no sé si era para adelante. Hay una forma, Fermín habló del índice de complejidad, hay otro de los grandes mitos. Yo soy un gran defensor de Petróleos Mexicanos porque yo creo que se ha satanizado mucho a Petróleos Mexicanos. En la prensa se dice que refinerías viejas, arcaicas y sin la capacidad o sin la posibilidad de procesar ciertos crudos mexicanos. No es así. Las refinerías mexicanas tienen índices de complejidad ligeramente superiores al del promedio del mundo. El gran detalle es que esas refinerías mexicanas fueron diseñadas para procesar cierta calidad de crudos y esos crudos ya no hay. Entonces, esos son los grandes retos que va a tener allí. Repito, retomando lo de Chile, decía, Chile tiene configuración FCC más coker más hidrocraqueo. Hay 3 refinerías en México que tienen configuración FCC, porque esa era la configuración que se tenía. Los crudos eran relativamente ligeros y no había necesidad de tener plantas coquizadoras, ¿no? Ahorita tenemos 3 refinerías, Salamanca, Salina Cruz y Tula, con esa configuración. Y tenemos 3 refinerías en las que una vez que comenzó a escasearse el crudo ligero, tienen que ser reconfiguradas para metiéndole coquizadoras. Entonces, esas son esas refinerías que le podemos llamar configuración FCC más coker. Afortunadamente, 2 de estas 3 refinerías que eran configuración FCC tienen proyectos de construcción de complejos de coker que esperemos que muy pronto den. Este era el ejemplo que yo les decía del índice de complejidad Nelson del Sistema Nacional de Refinación de 10.2.
Si nosotros, que incluso me quedé corto, les quitamos la complejidad que le den las plantas hidrotratadoras y nos dan 7.4. Y esas sí son refinerías diseñadas para procesar cargas ligeras o intermedias, no tanto crudos pesados en forma promedio, ¿no? El índice ocupacional de la refinería lo platicó mucho Fermín, yo platicaba también hace unos momentos, las refinerías durante cierto tiempo se les semiabandonó, por decirlo de una forma suave, se les dejó de invertir en mantenimiento, se les dejó de invertir en actualización tecnológica y en una forma natural, por ese abandono, el índice ocupacional de la refinería comenzó a caer. Y no nada más el índice ocupacional, también los rendimientos de productos valiosos comenzaron a disminuir, ¿no? Reitero, toda esta información la van a tener. Esto es como ha venido evolucionando el rendimiento de gasolina en el Sistema Nacional de Refinación. Yo soy optimista, soy de los pocos optimistas que hay en ocasiones en salas, pero si vemos el rendimiento de gasolina, ya está mostrando visos de recuperación. Entonces, ya algo está pasando en el Sistema Nacional de Refinación que está teniendo mejores frutos. Obviamente, Pemex tiene que seguir con toda esa dinámica de trabajo. Aquí lo que vamos a tener, y es bien interesante, lo que veíamos en prensa, es que las refinerías mexicanas producen más combustóleo que gasolina. Efectivamente así fue en los peores momentos. En este momento no es así. Ya la relación de producción de gasolina a combustóleo, ya andamos alrededor de 1.3, cuando en el 2021 andábamos en 2.25, y ese punto 25 era parte del deterioro que tenía el Sistema Nacional de Refinación. Ahora, meter a todas las refinerías en un mismo saco, craso error. Tiene que hacerse proyectos de mejora refinería por refinería, selección de cargas refinería por refinería, en función de las condiciones de cada una de las refinerías. Aquí tenemos las 6 refinerías de petróleos mexicanos, las 8 refinerías de petróleos mexicanos, incluyendo la refinería de Deer Park. Obviamente Deer Park está muy adelante en la parte de procesamiento de crudos. En rendimiento de gasolina, pues sí está adelante, pero por ejemplo Minatitlán ha llegado a superar esos niveles que tiene Deer Park. En el rendimiento de diésel sí hay mucho por hacer, ¿no? Y el combustóleo, ahí está la gran oportunidad. Entonces, aquí yo sé que el Instituto Mexicano del Petróleo tiene investigadores trabajando en todo lo que es la química o la dinámica, la de selección de mezclas de petróleo propios para cada refinería. A eso era lo que yo me refería. Mi primer gran acción que yo haría en Petróleos Mexicanos es esa revisión exhaustiva de lo que estoy procesando en función de lo que pretendo obtener. Y las refinerías en sí, pues tienen un margen de refinación positivo o ligeramente positivo. Entonces, este margen de refinación, ese es el valor de los productos menos el valor de la carga. Entonces, si hay pérdida, hay que buscarlo dónde está. Hay que optimizar, primero, estos son márgenes de refinación muy bajos, eso hay que reconocerlo, pero en términos generales por lo menos tiene ciertos visos de ser positivos. Entonces hay que eficientar los procesos para ver si los costos de operación, los de mantenimiento, de personal vengan y me puedan revisar, me puedan revertir estos números. Pero no nada más es el procesamiento de crudo pesado, porque también he escuchado que pierden 20, 30 dólares por barril de carga por procesar esa carga. No, eventualmente pierden eso por otras cosas que necesitan ser solventadas. En otras palabras, si eligen la mejor carga a cada una de las refinerías y no solventan los problemas que tienen otro lado, van a seguir perdiendo. Entonces, esa sería otra de las enseñanzas que Petróleos Mexicanos debiese de tener, ¿no? Entonces, esta no la voy a poner porque ha salido mucha en la prensa, ¿no? Con respecto a la producción o recuperación de azufre, en la primer gráfica arriba tenemos la producción de azufre. Azufre que yo produzco en mi refinería,
es azufre que dejo de emitir a la atmósfera. Entonces, sí venía muy deteriorado, pero también se ven visos de recuperación. Y esa recuperación la han tenido casualmente, no, lo han tenido en la refinería que querían cerrar, que era la refinería de Cadereyta. La refinería de Cadereyta es la que, en este sentido y en muchos otros, es la que más óptimamente está siendo operada y obteniéndose buenos resultados. Entonces habría que verle inversiones en las plantas azufreras, utilizar aditivos reductores de emisiones de SOX para poder revertir esto, que para mí es también de las grandes deudas que tiene Petróleos Mexicanos con la sociedad. Debiese de ser este índice de recuperación de azufre, lo hemos calculado, lo pusimos de 1.05 toneladas por cada 1000 barriles procesados, pues se nos llegó a bajar a 0.26, vamos a 0.46. Vamos recuperándonos, pero vamos recuperándonos muy lentos. Necesitamos que algo acelere esta recuperación. Las emisiones de SOX, bueno, es lo contrario a lo otro, han sido disminuidas, pero no en la cifra que debiesen de ser disminuidas. También quiero ser muy claro, porque así como soy muy pro Pemex, hay que ser muy sincero, ¿no? Las refinerías de Pemex, si estuvieran en Chile, si estuvieran en Colombia, si estuvieran en Estados Unidos, no estarían procesando un solo barril de carga, por el solo simple hecho de las emisiones de SOX. Pero hay soluciones. Hay que meterle mano a las plantas azufreras, hay que contactar al Instituto Mexicano del Petróleo para ver qué opciones tiene para reducir de emisiones de SOX. Hemos hecho trabajos en donde hemos correlacionado la operación de refinería con la calidad del aire, que no creo que este sea el foro para analizarlo. Pero para la parte de revisión, aprovechando, reitero, yo viajo mucho a Sudamérica, veo mucho las experiencias que hay. Lo primerito que yo haría es el caso chileno, y ahí ya veo al colega chileno, hay que respetarles el trabajo. Lo que no se mide, no se puede controlar, no se puede reducir. Paso 1, hago un inventario de las emisiones de SOX en absolutamente todos los puntos donde pueda haber una emisión. 2, empiezo a rehabilitar las plantas de azufre. 3, lo que ellos tienen por ley, utilizar tecnologías de reducción de emisiones de SOX. 4, poner lavadores de gases, nada más que ese lavador de gases, no sé si les costó 50, 70 millones de dólares, solo un equipo para lavar esos gases. Sin embargo, se requiere, y Petróleos Mexicanos en cierto momento lo tendrá que hacer. Entonces, ya después viene un caso planta por planta o refinería por refinería, pero me quisiera nada más, y con esto voy a terminar, y retomo lo que yo mencioné en la mañana. Yo creo que en México se debiese hacer un análisis muy serio, que considerando que la producción de petróleo, esperemos se recupere, pero en este momento está baja, y que la calidad de ese petróleo no es el adecuado para mantener operando de una forma eficiente mis refinerías, tengo que hacer algo. Debe de haber una reconsideración de una eventual importación de petróleo crudo. El caso brasileño es paradigmático, porque ellos producen 3.4 millones de barriles, procesan 2, y aún así exportan 1.4, pero aún así importan cierta cantidad de petróleo para mejorar las mezclas de los crudos a sus refinerías en función de su configuración. Entonces, con esto yo quisiera terminar, y si hubiera alguna pregunta la puedo contestar con mucho gusto, diciéndoles que en la información que se les va a compartir vienen análisis de Colombia, Perú, Argentina, y probablemente algo de Ecuador, para que de alguna manera puedan revisar esos números a detalle. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, ingeniero. De hecho, sí tenemos 3 preguntas, ahorita en un momento se las paso. La primera pregunta sería, ¿existen iniciativas de gobierno de México para que Pemex se integre con los países productores de aceites crudos, ligeros o intermedios para realizar las mezclas adecuadas y procesos para nuestro sistema nacional de refinación?
Esa es una respuesta que mi buen amigo Fluvio, que no sé dónde esté, la pudiera contestar. Yo te puedo decir, no, yo creo que a gobierno no existe, no sé quién ha hecho la pregunta, pero nosotros, y ese es uno de las causas de este foro, nosotros todos los ingenieros y trabajadores del sector energético debemos de empujar la integración. Probablemente antes de que los gobiernos se integren, se deben de integrar las compañías, y muy probablemente antes de que las compañías se integren, se deben de integrar los trabajadores de esas compañías. Okay. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se puede analizar el margen de refinación separando el efecto por proceso y el efecto de precios, ya que este último genera márgenes positivos, aunque se está operando mal? Déjenme les platico la experiencia de los colegas peruanos. Los colegas peruanos estaban operando con márgenes de refinación negativos. ¿Por qué estaban operando con márgenes de refinación negativos? Porque estaban pagando muy alto el costo de su crudo. Ellos, aún sacrificando rendimientos de gasolina y de diésel, aumentaron sus márgenes de refinación procesando crudos mucho más baratos, porque su refinería lo puede hacer. En el caso de México, insisto, los márgenes de refinación, margen bruto de refinación es muy bajo y no da para poder compensar todos los otros costos que implica la refinación de petróleo. Debiese de ser un objetivo prioritario en Petróleos Mexicanos el margen de refinación, que va a estar fundamentalmente dictaminado por los rendimientos de productos valiosos, y en función de ello tener la flexibilidad para poder, trabajando durante cierto tiempo en la optimización de los otros procesos que me bajan esa rentabilidad, tener un tiempo que al final Petróleos Mexicanos esté en una situación mucho más financiera, sana financieramente. La siguiente pregunta sería, ¿es factible operar refinerías diseñadas para crudo pesado, crudo ligero o mezclas más ligeras? Sí es factible, y en México lo estamos demostrando que es factible. Yo insisto, los ingenieros de México son extraordinarios técnicos que las están operando. Ahora, ¿es lo más rentable? No lo sé. Y la respuesta es en realidad no. ¿Y qué es lo que han hecho en algunos países? Estoy diseñado para procesar un crudo intermedio. ¿Y cómo hacen ese crudo intermedio? Un crudo súper pesado y un crudo súper ligero. Entonces me da en propiedades la del crudo intermedio. Craso error, y uno de los grandes errores que hay en la refinación de petróleo, porque muy probablemente esos crudos van a ser incompatibles. Y si en el caso de México, aquí empezaría a haber precipitación de asfaltenos, pero no estoy en el caso de México. Entonces, esa mezcla de crudos en la primer torre que llego a la refinería, hay un flacheo, todos los ligeros se van hacia arriba, los pesados hacia abajo, y no hay parte media. Entonces la refinería eventualmente pues va a tener plantas o fuera de operación o con muy bajo índice de utilización. Entonces hay que ser muy claros en tratar como un objetivo inicial procesar los crudos bajo los cuales diseñé mi refinería, y si no lo puedo hacer, pues tratar de utilizar las mezclas establemente más adecuadas, cuidando mucho el perfil de los rendimientos, porque si les dije que hay un problema en la torre de destilación atmosférica, olvídense de los problemas que hay en otros lados, va a haber carbonización o precipitación de asfaltenos que conllevan a muchos problemas operacionales en las refinerías. Y por último, ingeniero, para concluir preguntas y respuestas, ¿qué propone para eficientizar el proceso de refinación y qué propone para mejorar la eficiencia energética? Bueno, no soy el más adecuado para hablar de eficiencia energética. Fermín hablaba algo de cogeneración como tal, y reitero, mi función aquí es traer experiencias de otros lugares al caso mexicano. En el caso de Perú, la planta Coker tiene una planta de gasificación de ese coque, no lo tenemos en Dos Bocas, y con ese gas que tengo allí lo utilizo para producir la energía que prácticamente necesita toda
toda la refinería. Eso yo me quedaría con esa parte, no soy un experto en eso, pero eso pudiera yo quedarme, y si aquí anduviera el colega Jorge Mañón, él también eventualmente pudiera hacernos algún comentario al respecto. Muchas gracias, ingeniero. Si me lo permite, leer el reconocimiento. Foro LARPET 2025 otorga el presente reconocimiento al ingeniero Julio César Rentería Sandoval por su valiosa participación como conferencista en el Foro Latinoamericano de Refinación, Petroquímica y Energías de la Transición, Ciudad de México, 17 y 18 de julio del 2025. Felicidades, ingeniero.